Oyentes de la 93.1 Radio Yataití Comunicaciones, pero muy buenas tardes. Es un gusto, un privilegio, un placer, como siempre, saludar a toda esa maravillosa audiencia que siempre sintoniza la programación Preludio Cultural. Les saluda, como es costumbre, Ariel Quintana en la voz microfónica y como siempre me acompaña el doctor Juan Félix González. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel y amable audiencia de Yataití Comunicaciones. Estamos de vuelta en Preludio Cultural para compartir informaciones referente a la cultura paraguaya y del mundo. Estamos en vivo y en directo desde G-Dance TV, transmitiendo en directo a través de Facebook. Gracias a la amiga y compañera de trabajo Graciela Echagüe Arias. Sí, un avance, un progreso. Vamos creciendo como programación Preludio Cultural a nivel internacional. Muchísimas gracias a G-Dance TV por esta oportunidad, por poder extender nuestro trabajo, cruzar las fronteras con Preludio Cultural, donde hablamos de diversas cosas, hablamos de la cultura paraguaya, hablamos de la política, hablamos de educación, y por lo tanto, a toda la gente que pueda ver en el exterior y conocer un poco más acerca de lo que es la cultura paraguaya. Un abrazo gigante para todos los connacionales, tantos del país y del exterior, Ariel, y estamos tratando de llegar a mucha gente a través de Yataití Comunicaciones y con esta unión o unidad que tenemos con G-Dance, estamos llegando a mucho más amigos y amigas a través de este programa. Entonces, Ariel, tenemos muchos eventos que tenemos que ir compartiendo con la gente. Antes que nada, yo quisiera dar una información acerca de un evento muy próximo que está realizando Abañeco Arecatl. Ahí tenemos un congreso en este mes que el próximo sábado, 17 de julio, tendremos un congreso de 4 horas en forma virtual a través de la plataforma Zoom, Ariel. Asimismo, estamos preparando ese congreso, tanto los estudiantes nos estamos también preparando para participar, y es importante también extender la invitación porque se va a aprender sobre el idioma guaraní. Y será, profesor, que existe la posibilidad de que, no sé, extranjeros interesados en la lengua puedan participar también de este congreso. Claro que sí, Ariel. Eso ya me estaban preguntando algunos amigos, digamos, del exterior, como de Colombia, de Argentina y de otros lugares. De hecho, que vamos a estar extendiendo la invitación y vamos a pasarle el link a todos los interesados para que se inscriban. De hecho, que todos los informes tendremos de una manera. Realmente trataremos la lengua guaraní, pero siempre trataremos de aclarar algunas dudas en la segunda lengua que tenemos, que es el español. Y entonces yo creo que mucha gente que quieran escuchar y conocer más acerca de la realidad de la lengua guaraní podrán participar, Ariel. Y lo interesante aquí es que la lengua guaraní por fin tiene su estatus social como corresponde. Hasta hace no mucho tiempo el guaraní era simplemente una lengua oral, y gracias a que mucha gente se preocuparon por esta lengua, hoy día el guaraní ya no solo es una lengua oral, sino también ya ha llegado a la escritura, y eso es lo que estaremos tratando de aclarar, de informar a la gente para que todos en el Paraguay por lo menos puedan entender y utilizar correctamente las dos idiomas oficiales, Ariel.
Asimismo, profesor, para la gente que nos está viendo desde el exterior, muchísimas gracias. Desde Colombia nos están observando. Y es bueno ir comentando también, introducir a toda la gente que está compartiendo con nosotros esta nueva iniciativa con Dance TV, que sepan, ¿verdad?, que el guaraní es el idioma oficial del Paraguay y tal vez el único país en el mundo que aún habla la lengua de sus ancestros. Eso es lo que siempre valoramos aquí en este programa, la lengua guaraní, porque es algo nuestro, algo que nació en esta tierra, no provino de otros lares, sino que siempre existió en esta tierra donde hoy estamos. Así mismo es, Ariel, y nos da un orgullo estar viendo y compartiendo este momento tan especial para nuestra lengua, gente de distintos lugares del mundo, como ya lo dijiste, desde Colombia, desde Buenos Aires, Argentina, están viendo nuestro programa y eso nos enorgullece como yataiteño y como paraguayo. Y la lengua guaraní, todos sabemos que es una lengua originaria. Esa era la lengua de los ancestros, de los originarios de esta tierra. Y entonces, hoy día es el único idioma o la única lengua que es hablada por la mayoría de los paraguayos, de los que ya no son aún, digamos, originarios de esta tierra, como se lo dice, ¿verdad?, a los primitivos. De hecho que muchos primitivos todavía viven en nuestro país, pero aquí en Paraguay, los que nos denominamos paraguayos o los blancos mestizos, el 90% hablamos y entendemos el guaraní. Por eso se oficializó, Ariel, y estamos orgullosos de que nuestra lengua, la lengua ancestral de América, haya sido beneficiado con esta situación de ser una lengua oficial del país, y no solo de Paraguay, Ariel, también la Argentina en una provincia lo ha ya legalizado como lengua oficial. Bolivia también lo ha oficializado como una lengua oficial, Ariel. Así también, algo que he visto alguna vez en Facebook, que en el Congreso de Argentina, una vez se entonó el himno nacional argentino en el idioma guaraní, algo que nos llena de alegría como paraguayos y también a nosotros, quienes estamos estudiando la lengua guaraní hoy en día para seguir divulgando su historia, su estructura, su gramática, y nos llena de orgullo esos detalles. La cuestión aquí, Ariel, es que la lengua guaraní no es solo una lengua del Paraguay. Eso tenemos que entender y hacerle también entender a mucha gente. Digamos, la raza guaraní es una nación y como nación ellos nunca tuvieron fronteras, límites, sino que recorrieron prácticamente toda la América del Sur. Inclusive, Ariel, ellos llegaron a América. En Cuba, que es una isla prácticamente, aparecen vocabularios de la lengua guaraní. Significa de que los guaraníes llegaron a esas islas, llegaron al norte, llegaron a todo. Está arraigado en todo el continente americano. Y es más, Ariel, un investigador había descubierto que el guaraní no solo en América existe, porque también se dice que en Europa, en Asia, por ahí aparecen palabras con significado guaraní. Entonces, significa que los guaraníes eran en su momento, en ese entonces, un grupo de personas bastante inteligentes. Lo único que no dejaron rastros son los rastros de la escritura, pero sí la oralidad siempre le ha funcionado
siempre han transmitido sus conocimientos de generación a generación en forma oral, Ariel. Sí, quizás lo que diferencia un poco a los guaraníes de los conocidísimos incas o aztecas, que los guaraníes no permanecían por mucho tiempo en un lugar. Por lo tanto, así no tenemos edificaciones, tantas artesanías, por decir, de los guaraníes de la era antigua, por decir, porque eran nómadas, no permanecían tanto en un lugar. Y por eso, quizás, el legado más importante de los guaraníes es su lengua. Su lengua y su cultura, Ariel, porque ellos, como ya lo dijiste, se consideraban nómadas por el hecho de que no se quedaban mucho tiempo en un solo lugar. Ahora, ¿cuál es la razón para que eso ocurriera? Eso es, como se dice, el tecó, el guaranirecó, la costumbre, la manera de ser de ellos. A ellos nunca les interesaron las cosas materiales. Ellos siempre se interesaban más por lo espiritual y por mantener la naturaleza viva. Esa es una de las razones por las que ellos siempre se movían de un lugar a otro. ¿Cuál era la razón exacta de eso? Ellos le llamaban la búsqueda del Ubumaranén, la búsqueda de un lugar más hermosa, con más alimentaciones y con más cosas. Y otras cosas más ahí mismo, Ariel, ellos nunca exterminaron los productos de la zona, ya sean los animales silvestres, los mieles silvestres, las frutas silvestres. Sin embargo, antes de que se exterminen esos lugares, ellos ya se mudaban a otros lares para buscar nuevos lugares y con el fin de que esos lugares que ellos utilizaban se empiecen a repoblar de nuevo. Así que cuando otros seres llegasen a esos lugares, encuentren otra vez alimentos y cobijo en esos lugares, Ariel. Sí, le daban mucho valor a lo que era la naturaleza. Trataban de lo menos posible tocar o perjudicar a la tierra. Por ello cultivaban, al menos durante un tiempo, y luego permitían que la naturaleza reponga o reconstruya todos esos elementos que de alguna forma se destruyeron con ese cultivo. Así mismo es, Ariel, y entonces ellos tenían esa mentalidad de no destruir. Ellos vivían y convivían con la naturaleza, no vivían por la naturaleza, porque los que viven por la naturaleza van destruyendo, no les interesa nada. Sin embargo, ellos vivían con la naturaleza, porque cuando ven que algo ya está mal, entonces deja esos lugares para que descansen y se renueven para una próxima ocasión. Así es y eran los guaraníes. Estamos hablando medio como si fuera que ya no existiese, pero lastimosamente ellos en su estado natural ya no existen en nuestro país, Ariel. ¿Por qué? Porque los blancos, los paraguayos, los denominados, digamos, personas capaces, personas cultas, vinieron, lo destrozaron, lo destruyeron y lo expulsaron de sus propias tierras. Entonces, ellos ahora están quedando a la deriva. Viven de la misericordia de alguna persona, ya no tiene un bosque grande donde vivir y convivir con esa naturaleza, entonces tienen que salir a mendigar por la calle. Y eso, por un lado, nos da lástima, Ariel, después de que tantas cosas buenas ellos hayan transmitido de generación en generación a nuestra población del Paraguay y del mundo, Ariel. Asimismo, profesor, acá quisiera mencionar algunas personas que nos están tirando mensajes. Por ejemplo, Luis Fernando Quiroz nos dice que los guaraníes eran nómadas. Por ejemplo, Ángela Sandoval también nos dice que en Argentina se habla guaraní, sobre todo en Corrientes. Sí. Ellos son los verdaderos dueños de la tierra. Que también
Estela, muchísimas gracias por su participación. Estamos muy contentos y sí, realmente en Corrientes se habla mucho el guaraní y también de Corrientes deriva mucho el chamamé. Los chamamé que gran parte se escribe en castellano o mezclado con el guaraní. Así mismo es, Ariel. Yo conozco por lo menos parte de lo que es Corrientes. Ya he pasado por la ciudad de Corrientes y llegado hasta Italuaté, que el mismo nombre del lugar está en guaraní, Italuaté. Y ahí los chicos de la escuela, sus padres, todos son prácticamente originarios, o la mayoría son originarios de Paraguay. Y a decir verdad, después de la guerra grande, Corrientes quedó bajo el dominio de Argentina, ¿verdad? Esas partes eran exclusivamente de los guaraníes, o sea que eran tierras paraguayas, pero hoy día están, digamos, en el territorio argentino y ellos siempre consideran al guaraní y al Paraguay como una nación hermana. Está muy hermosa esta mañana, Ariel, así compartiendo con la gente. Nos alegra mucho que nos están viendo y escuchando. Y sería bueno compartir un poco una música paraguaya con ellos y después continuar hablando, Ariel. Muy bien. Seguimos a través de Yataitu Comunicaciones y Gerans TV haciendo el programa Preludio Cultural a través de desde Yataitu del Norte Paraguay. Así es, Ariel, y estamos en esta mañana maravillosa compartiendo alegría con la gente
tanto de Paraguay como de los países de América del Sur principalmente. Ya nos saludaron desde Colombia, desde Buenos Aires, desde Corrientes, y en este momento, en esta oportunidad, estaremos compartiendo algunas informaciones con respecto a lo que es el uso oficial en la escritura de la lengua guaraní, para lo cual también está con nosotros aquí el amigo Juan Núñez, a quien le damos la bienvenida y que podamos escucharla un poco al respecto de lo que es el uso oficial de la lengua guaraní. Muy buenos días, Juan. Isa, cuando puedes arribar ayer. Buenos días, Juan Félix. Buenos días, Ariel, y a la audiencia de Radio Yantaitú Comunicaciones. Ya estoy en el estudio con ustedes para compartir en esta hermosa mañana de miércoles sobre nuestra cultura. Así es, Juan. Y lo que quisiera preguntarte en este momento, ¿qué puedes decirnos usted al respecto del uso oficial de la lengua guaraní? Sabemos que el guaraní siempre ha sido la lengua de Paraguay, pero que hace muy poco tiempo se ha oficializado. Recién este año está en auge el uso de la escritura de la lengua guaraní también, Juan. Para mí, particularmente, es un paso gigante que da nuestra lengua, la lengua guaraní, a pesar de ser reconocido luego en otros países y muy querido también, y algo difícil de aprender. Hoy en día va a estar plasmado en los documentos importantes, que sea pasaporte y otros documentos que se utilizan en nuestro día a día. Entonces es una señal de que vamos avanzando y la aceptación del guaraní es bastante importante en nuestro país mismo. La valoración del guaraní se ve día a día, se refleja día a día en nuestra habla cotidiana, en nuestro hablar cotidiano, pero generalmente su uso oficial en oficinas, en entidades públicas, no se refleja como su uso. Pero hoy en día es un paso importante que tenemos como país, porque nuestra lengua tiene vida y va a seguir surgiendo, ya que de ahora en más no se podrá morir como nunca se murió, sino que vamos a fortalecer su uso a través de este mecanismo, y también la mayoría de los profesionales deberán de saber o aprender a hablar y escribir correctamente también en nuestra lengua nativa. Así mismo es, Juan, y es importante recalcar que gracias al esfuerzo de muchas personas, el guaraní se ha ido oficializando poco a poco. En el año 67 ya se ha oficializado en forma nacional, o sea que recién en el año 1967, en una reforma constitucional, se ha nacionalizado la lengua guaraní, siendo la lengua originaria de esta tierra. Es notable para mí que una lengua originaria de la misma tierra se tenga que nacionalizar oficialmente. Pero eso ocurrió en Paraguay. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1967 decía que la lengua oficial del Paraguay es el castellano y el guaraní es la lengua nacional. ¿Y qué diferencia existe entre la lengua oficial y la lengua nacional? La lengua oficial es de uso cotidiano en la escritura para todos los documentos. Sin embargo, la lengua nacional era solamente que se podía hablar
y no enseñar ni aprender en ninguna institución educativa. Era nacional, se permitía su uso en forma oral nada más. De ahí en más pasaron muchos problemas y así en el año 92 llegó a la oficialización de la lengua guaraní. De ahí ya pasamos varios años otra vez luchando, peleando con gente que no aman el guaraní. ¿Y quiénes son la gente que no aman el guaraní? Los propios paraguayos, los gobernantes de turnos, nunca estuvieron de acuerdo en que el guaraní sea oficializado, que el guaraní sea parte de la educación, y así seguía la lucha. Pero gracias a Dios y a todos los amantes de la lengua guaraní, ya se ha oficializado. Después se ha creado la ley de lengua, y con esa ley de lengua ha nacido la Secretaría de Política Lingüística, que era una institución para, digamos, tratar de normativizar, pero se necesitaba más. Entonces se había creado la Academia de la Lengua Guaraní. Esa academia, después de crearse, trabajó duramente varios años para que la lengua tenga su propio alfabeto aprobado por un ente institucional que es la academia. Cuando se aprobó ese alfabeto, también se ha aprobado, digamos, la gramática oficial de la lengua guaraní. Entonces, digamos, en la ley de lengua, en uno de los artículos, que es el artículo 51, decía claramente que a partir de la aprobación del alfabeto y de la gramática guaraní, pasara 3 años y después recién se podía aplicar su uso, o sería la exigencia de su uso escrito en todos los entes del Estado. Entonces, en el 2018 se ha aprobado, en junio del 2018, se ha aprobado el alfabeto y la gramática oficial. De ahí hasta la fecha, que ahora ya estamos en julio, pero ese 22 de junio se ha cumplido los 3 años. Entonces, desde ahí, ya todas las instituciones tienen la obligación de usar correctamente el guaraní en forma oral y escrita. Entonces, un orgullo también para nosotros que muchos paraguayos, por problemas de situaciones económicas y demás cosas, salen por todo el mundo. Pero en ese contexto, una paraguaya estaba en la embajada paraguaya en España. Entonces, en el mismo día, ella ya trató de escribir y de sacar un pasaporte en la lengua guaraní ahí en España. Eso son parte de lo que nos enorgullece, digamos, los paraguayos que tienen la lengua guaraní en la sangre. ¿Qué te parece, Juan? Lastimosamente, Juan Félix, tuvimos que llegar a estas situaciones, de pasar por un proceso, porque tantos años tenemos como independiente el Paraguay, es decir, independencia, y hasta hoy, 2021, podemos festejar el uso oficial de nuestra lengua en las instituciones del Estado. Lastimosamente, hay algunos paraguayos todavía que denigran la lengua guaraní, pero que a través de la lucha de muchos paraguayos patriotas, por sobre todo, se está logrando este paso importante. Porque como paraguayos tenemos que amar nuestra cultura, y ahí está algo tan importante que nos caracteriza en América Latina, que es en nuestra lengua guaraní. Hay muchos mexicanos, colombianos, que aman, que tratan de aprender también nuestro idioma y hablan
Y eso es algo bastante importante, algo muy lindo, porque se nota y se ve que la lengua guaraní es muy querida, un poco difícil, según dicen, para aprender a hablar, pero hoy día vamos a tener la oportunidad en las nuevas generaciones de aprender a hablar y escribir correctamente nuestra lengua guaraní, porque la mayoría de los paraguayos, a pesar de hablar un poco el idioma, no saben cómo escribirlo correctamente. Y las nuevas generaciones, y yo sé que en las universidades, las personas que están hoy en día en las universidades en alguna carrera, ya van a aplicar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque tiene que ser una lengua que se exige su aprendizaje. Las instituciones estatales, las personas encargadas, sí o sí tienen que empezar a usar nuestro idioma. Y eso es magnífico por una parte, pero por otra parte duele un poco también porque estando en nuestro propio país, muchas veces las personas se niegan a hablar nuestra lengua y eso muchas veces duele también, Juan Félix. Así es, Juan, y como ya lo dijiste, lastimosamente hay muchos paraguayos que reniegan de sus raíces. Pero yo digo, ¿por qué? Simplemente por desconocimiento. Porque si uno entra a analizar la vida y el mundo de los guaraníes, son las personas mejores civilizadas, los más limpios, los más buenos entre cualquier raza que pueda existir. El problema está en que muchas personas de los paraguayos, ¿por qué? Porque en la educación paraguaya nunca se ha hablado certeramente por los guaraníes. Pues, ¿quiénes son los que escribieron las historias americanas y principalmente la paraguaya? Fueron los extranjeros. Entonces, a ellos nunca les conviene que expliquen bien las cosas como son. Tienen que tratar de ocultar, digamos, la costumbre y la buena manera de vivir de los guaraníes para que ellos puedan sobresalir. Entonces, de esa manera, ellos nos inculcaron a través de la educación que los guaraníes eran sucios, eran inútiles, de todo lo que se puede decir acerca de un ser humano, lo no válido. Entonces, esa idea ha generado muchas repercusiones, entró en muchas cabezas, muchos por desconocer creen en esa historia falsas, pero cuando uno se pone a investigar, a descubrir, a leer las obras de Moisés Santiago Bertoni, que fue un extranjero que convivió con ellos más de 40 años y que ha escrito la verdad de las cosas, uno se asombra, se puede hasta asustar de la grandeza que tienen los guaraníes. Y hoy día estamos todavía tratando de mantener, pero yo digo que a partir de ahora el guaraní ya no muere. ¿Por qué? Porque ya está en el internet, ya está en muchos libros, ya está en las plataformas, en todos los medios, ya está viviendo. ¿Qué, Ariel, puedes preguntar un poco o consultar también con el amigo Juan? ¿O qué quieres aportar acerca de lo que estamos comentando? Sí, es importante hoy en día hablar siempre, comentar el trabajo que se está haciendo incansablemente y que es algo que, por ejemplo, yo desde que tengo uso de la memoria, recuerdo ya al doctor Juan Félix trabajando incansablemente hasta el día de hoy por la lengua guaraní. Y creo que lo más importante ya vamos alcanzando, Juan Félix, cuál es el reconocimiento que merece en nuestro propio país primeramente a la lengua guaraní y después
mirar el valor que se le da en el extranjero. De hecho, que en el extranjero se valora mucho más. Por eso mismo mencionabas a Moisés Bertoni, un extranjero que vino a estudiar y nos dejó algunas fuentes para consultar nosotros mismos los paraguayos. Imagínate un poco, un extranjero nos viene a brindar informaciones sobre algo que ha ocurrido, algo que proviene de nuestra propia tierra. Y es algo que deberíamos lamentar que haya sido así, pero valoramos muchísimo lo que hoy en día se está obteniendo con la lengua guaraní. Así es, Ariel. Y nos están viendo desde Colombia los amigos, por ejemplo, Óscar Arredondo, excelente, nos dice, es un, digamos, animador de medios también que ha compartido con nosotros el curso de locución. Les agradecemos su saludo y su participación. De hecho que, como decíamos, el guaraní pareciera que ya está en su mejor momento, pero aún falta mucho. Hay una cosa que a mí nunca me cuadra en la situación de la lengua y nada de lo que se refiere en cuanto a la ley. El ser humano, por la razón del ser humano, no debería de ser exigido por una ley. Y la lengua, el uso oficial de la lengua, el uso normal de la lengua, no debería ser exigido a nadie por ninguna ley, porque, como ya lo decía Juan, el guaraní era y es y será nuestra lengua materna de todos los paraguayos, porque toda la familia, las primeras palabras siempre lo aprende en su seno materno, en el guaraní. Y como es una lengua originaria de esta tierra, es la lengua que tenemos que hablar todos, sin desprestigiar, sin desmeritar las otras lenguas. Pero nosotros, los paraguayos principalmente, parece que tenemos que ser, digamos, apretado de alguna manera por una ley, se nos tiene que exigir para que usemos correctamente para estudiar. Yo no quiero exigir a nadie que hable ni que estudie, pero sería bueno que como paraguayos, naturalmente, nos exijamos cada uno a aprender correctamente, a conocer más nuestras raíces y a amar lo que es nuestro. Eso es lo que necesitamos, ese amor a nuestra propia raíz, porque eso es lo que pasa con muchas personas. Y cuando cualquier cosa se nos viene de afuera, parece que los paraguayos valoramos mucho más los foráneos, los de afuera, sin embargo dejamos atrás lo nuestro. Eso es algo que yo creo que tenemos en nuestra cultura, no por los guaraníes, sino por los extranjeros que vinieron a querer desprestigiar nuestra raza y nuestro origen. Entonces, eso queda en la mente de muchas personas y eso es lo que nos lleva muchas veces a despreciar lo nuestro. Como ya lo dijimos, Bertoni, por ejemplo, tiene noticias fenomenales acerca de la raza guaraní. ¿Ustedes saben de qué lugar o de qué país son, según la historia, la gente que vive más tiempo en la tierra o lo que se llama más longevos? ¿Tú conoces, Ariel? Existen diversas teorías que yo conozco. Por ejemplo, algunos mencionan que África, bueno, que la humanidad, por decir, o sea, las personas más longevas, o como mencionabas, vivieron en África. Esa es la información que yo tengo. Juan, ¿tenés alguna idea? Y la verdad que no, profesor. Basándonos en la historia, por ejemplo, estaríamos apuntando a lo que dijo Ariel. Pero hoy en día vemos que los asiáticos y los europeos
Específicamente en Alemania hay personas que viven más porque se cuidan mejor tal vez. Hay una información, y según el propio Moisés Santiago Bertoni, los suizos eran los más longevos de entre todos los europeos, asiáticos y hasta africanos. Pero a él le sorprendió que llegando a América y principalmente, específicamente a Paraguay, encontrase con personas más longevas entre los guaraníes que los propios suizos. Ahora, ¿por qué los suizos eran los más longevos? Como ya lo decía Ariel en un momento, eran por el cuidado de sus alimentaciones, la higiene personal y su alimentación. Porque a los suizos se le aplica la primera, ¿cómo se dice?, pasteurización de la leche para consumir ese alimento sano y de esa manera mantener una vida saludable y muy larga vida. Entonces, encontró él a los guaraníes que tenían inclusive más de 200 años de vida sin ser erguido, o sea, bien erguido, sin ser agachado en su físico. Y se pregunta por qué razón. Y encontró que era por la higiene personal que tenía y por su alimentación. Pero como si los guaraníes no tuvieron la leche de vaca ni otros animales. Entonces, los guaraníes dicen que ellos siempre se radicaban en la cercanía de un arroyo o de un río. ¿Por qué y para qué eso? Porque ellos, después de toda la tarea que realizaban, ya sea la búsqueda de alimentos, trabajar un poco la tierra, todos los quehaceres, dice que se tenían que bañarse sí o sí, no importa frío o calor. A la madrugada ellos siempre tienen que bañarse en las aguas, entonces para que el cuerpo mantenga limpio. Ese es uno. Y la alimentación, ellos nunca consumían alimentos de mucha grasa. Los animales grasosos, ellos no mataban luego porque esos daban alimentos a los otros animales que ellos consumían. Ese es el descubrimiento que Santiago Bertoni ha hecho y ha dejado en algunos de sus libros sobre la cultura guaraní paraguaya. Así que entre los guaraníes se ha encontrado hasta que vivían 200 años, pero no como nuestros abuelitos de hoy día que a los 70, 80 ya no pueden ni caminar. Ellos siempre tenían una vida sana y saludable. Y yo digo, ¿por qué razón? Porque ellos no utilizaban elementos para movilizarse de otra naturaleza que más que el propio cuerpo. La caminata, caminaban kilómetros y kilómetros y se bañaban y se alimentaban sanamente. Esa era la razón, según Santiago Bertoni, que fue el que convivió con ellos más de 40 años y nos dejó un legado maravilloso en su obra. Juan. Mencionando a Bertoni, profesor, hoy en día, gracias a esta crisis de la pandemia que tenemos, podemos revivir nuevamente la cultura del uso de las hierbas medicinales, cosa que el paraguayo experimenta todos los días en su mate, en su tereré, pero que lastimosamente no investiga el porqué del consumo de las hierbas medicinales. Tomamos candorosa, tomamos manzanilla, pero muchas veces no sabemos el porqué. Algunos por el olor, otros por el color, pero sí lo consumen. Sin embargo, hay libros, y en específico también Moisés Bertoni trabajaba por las hierbas de nuestro país, por la naturaleza. Entonces, un legado muy grande que hoy en día estamos reviviendo nuevamente porque
a pesar de que no sabemos las propiedades medicinales de ciertas hierbas, nosotros creemos y lo consumimos, lo tomamos en nuestro tereré o en el mate. Entonces, es algo que se nos dejó como legado y es algo que nosotros podemos investigar y abarcar un poco más de ver que es un remedio yuyo, por ejemplo. Son cosas que cada paraguayo podría interesarse, podría investigar y ver lo rico que es nuestra cultura paraguaya. Así es, Juan. Y hay una cosa para redondear esta parte, por ejemplo, sobre lo que es, digamos, la cultura paraguaya y el legado que nos ha dejado los guaraníes. Todos sabemos que la medicina, digamos, de todo el mundo se ha basado en la cultura guaraní para buscar todos esos medicamentos que se necesitan. Según Bertoni, hay más de 8.000 plantas medicinales con nombre guaraní y con nombre científico que, digamos, la farmacéutica ha utilizado para sacar el zumo de esas plantas y convertir en medicina de miles de enfermedades. Esos son legados que nunca podemos olvidar y que el mundo se lo debe a los guaraníes. ¿Qué les parece, Ariel, si compartimos alguna música paraguaya otra vez y luego para ir en la última parte para informar un poco sobre algunas otras actividades?
Bien, seguimos así a través de Radio Yataití Comunicaciones y GEDAM TV, haciendo el programa Preludio Cultural. Nuestro primer día a través de esta plataforma, estamos muy contentos y vamos a ir mejorando. Vamos a ver qué corregimos. La productora nos va a decir qué podemos corregir para la próxima y así ir mejorando nuestro trabajo. Gracias a la amiga Graciela y al estudio G-Dance TV. Estamos en vivo, en directo, en todo el continente americano prácticamente, porque nos están viendo desde distintos países. Y para ir concluyendo la parte de la cultura y mencionar un poco algunas actividades pendientes de Ñehuatl y el programa Preludio Cultural, entonces yo quisiera decir que tenemos que valorar lo que son, digamos, los valores que nos han dejado nuestra raza guaraní, que aún sigue vigente y muy vivo en nuestro medio. Entonces, esas son partes de lo que tenemos que ir luchando. Y como lo decía Ariel, hace bastante tiempo yo estaba luchando por promocionar y defender la lengua guaraní. Gracias a todo ese esfuerzo, hoy día estoy entre los destacados personajes de la, digamos, de la lengua guaraní y estoy tratando de compartir con ellos algunas ideas, algunas mejorías y estamos luchando. Y como ya dije, no es esa obligación de la ley lo que nos tienen que dar ese ánimo de usar bien, sino que ese amor a la lengua y el amor a la patria. Entonces, con respecto a la lengua guaraní, el uso oficial hoy día, se está teniendo muchas actividades, digamos, de charlas, de congresos, seminarios, todos virtuales, gracias a esta situación difícil que estamos viviendo también por la pandemia. Pero esta pandemia ha logrado unirnos desde las plataformas y así compartir mejores momentos de conocimientos. Entonces, con respecto a la lengua guaraní, yo tengo un pedido de la Academia y del Cabildo Cultural el próximo viernes 16 y viernes 30 de julio. Tengo la presentación de una parte de lo que corresponde a la literatura paraguaya y la literatura guaraní. Estaré hablando, ya les pasaré a los amigos, digamos, el link para participar, para que puedan escuchar y conocer un poco, ya que nuestra literatura paraguaya es muy poca reconocida a nivel de América y el mundo. Y hoy día, gracias a las plataformas y a todo lo que se refiere a lo virtual, podemos ir sacando a flote y que se conozcan más nuestros escritores, nuestros artistas. Y ese también es el fin y el objetivo de Ñehuatl, que se conozcan a los artistas, escritores y todo lo que se refiere a la cultura y literatura paraguaya. Entonces, Ariel, estamos teniendo algunas actividades y ya lo hemos hablado, estábamos hablando con nuestra querida amiga Graciela Echagüe, la profe, tendremos una capacitación con más tiempo sobre la locución y medios. Ella es experta en ese campo y tendremos, yo creo que a partir o después de agosto, porque ella está llena, su agenda cultural está llena hoy día porque tiene un congreso en agosto, donde también yo estaré participando el día 7 de agosto en la presentación nuevamente de mi libro Tayikotú con ella y algunos poemas que vamos a estar compartiendo con la gente. Y tiene un programa bastante cargado, pero ya está preparando un proyecto para que tengamos una capacitación virtual y solamente algunas participaciones activas, presenciales a través de lo virtual, ¿verdad? Para la gente que quiera, porque yo sé que muchas personas quieren capacitarse, quieren prepararse, quieren aprender más, pero por el tiempo, por los trabajos, por los estudios, uno no puede. Entonces, ella va a preparar
un material que nos va, que se va a entregar a los alumnos, pero esta vez esta capacitación tendrá un costo de acuerdo a lo que ella está preparando. Ella me va a pasar y yo les voy a pasar, pero yo siempre les pido que sea un costo accesible para todos. Como va a ser un curso más extenso, entonces tendrá un costo un poquito más elevado a lo que nosotros venimos acostumbrados, porque nosotros pagábamos solamente los certificados, pero esta vez vamos a pagar un poquito por el curso y el certificado juntos. Entonces, cuando tengamos ese proyecto, le vamos a pasar a la gente para que nos diga y para que se inscriban y puedan participar, Ariel. Excelente, profesor, un poco más, un poco de anticipando ya lo que se viene. Y no sé, antes de cerrar, si tenemos tiempo, profesor, por ser el primer día que estamos compartiendo con la gente de Fieras TV, no sé, quisiera pedirte un poema de tu libro Tachicote, que justamente hace unos días estabas promocionando también a través de este medio. Y sería muy lindo, y yo creo que nos va a dar el tiempo para escuchar al menos un poema de tu autoría, para concluir de una manera maravillosa este espacio que compartimos el día de hoy con toda la audiencia de Yataití Comunicaciones y Edams TV. Claro, Ariel, sería interesante y yo quisiera compartir en este momento, para ir cerrando, como ya lo dijiste, agradecemos primeramente al amigo Juan que nos acompañó esta mañana para hablar de la cultura paraguaya, de la lengua guaraní y muchas cosas más. Entonces, para mí, la vida siempre ha sido complicada, pero no por eso uno tiene que entregarse, hay que seguir luchando. Por eso había escrito un poema titulado El vaivén de la vida. Y dice así: una vida que suspira, ansias de amor y de paz, siempre es arremetida por amplia tenacidad. La vida dicen que nace empapado de dicha e ideal, fluyendo muy suavemente, éxtasis de felicidad. Al fluir conlleva un espanto que asusta al más tenaz, a veces un simple llanto, otra muy pertinaz. La forma no importa tanto, pero es bueno doblegar dolores, placer, desencanto, lleva la vida al azar. Capullito de vida al espacio, inicia carrera al andar. Estructura aún indispuesto, los cambios hay que avasallar. Sacudiendo se rompe el saco y empieza la vida a pujar. Con tenaz pero efímero esfuerzo, comienza la lucha sin par. La vida ya auge batallando, vaivén de la misma sin cesar. Uno ya sigue soñando un porvenir alcanzar. Otro anda cantando, la vida hay que celebrar sin esperar que el mañana todo pueda cambiar. Surge momento imprevisto, hiriendo hasta el alma al pasar. Corazones haciéndose añico, las personas a reflexionar. Un volcán, huracán o tornado, siempre motivo a culpar. La codicia insaciable del hombre nunca se puede ignorar. En busca de la buena vida, el hombre empieza a tiritar, infringiendo leyes, reglas normativas, todos de pie a luchar. Carentes de amor y justicia deliran, tratando por siempre soñar. Rostro angelical aparecen movidas por amplio espacio universal. Y así el vaivén de la vida resulta muy fenomenal. Uno amanece un día llena de amor fraternal, mientras la masa viviente, sumida en estrés especial, creyéndose íntimamente que se acaba el mundo real. Pequeña esperanza en el horizonte, relumbra el paisaje celestial. Hay conciencia de amor en los hombres, ofuscado por falsa moral.
Difícil, por cierto, se puede cambiar y solo precisa un empuje final a que todos los hombres pudieran gozar los placeres del bello ideal. Esa es una inspiración dedicada a todos los que luchan por la vida. Yo sé que aquí el compañero Juan también se habrá identificado con las expresiones y yo sé que mucha gente, y en este momento crucial, difícil de la pandemia, todos muchas veces piensan que la vida se acaba, pero la vida siempre sigue en pie y tenemos que seguir de frente a Dios. Asimismo, la vida siempre es una lucha constante. La lucha siempre es continua y por lo tanto debemos mantenernos fuertes siempre. Y ya estamos culminando el programa. Muchísimas gracias, Juan. Tu saludo final para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por esta oportunidad. Y nada más a la audiencia les pido que aprovechen todas las actividades emprendidas por Preludio Cultural y participen en esos eventos que será de mucha utilidad para nuestra formación y para ampliar por sobre todo sus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y profesor Marfélix, nos estamos despidiendo y prometiendo que nos volveremos a reencontrar la próxima semana. Así es, Ariel, gracias a todos, a la audiencia y también a los directivos de la radio y a la de comunicaciones. Estamos y estaremos de vuelta con Preludio Cultural y G-Dance TV el próximo miércoles. Hasta entonces, amigos. Muchísimas gracias, será hasta entonces. Feliz resto de jornada.